Hola, hola. En este video vamos a revisar la guía 2 de gramática, ¿ya? Y les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean acá cómo les puse en la guía algunos recortes de lo que vimos en las progresiones de aprendizaje en la clase anterior, para que podamos recordar y ustedes puedan tener el material para recordar y para buscar, y no necesariamente tengan que buscar en las progresiones todos los ítems relacionados con lo que vamos a ver este semestre que tienen relación con gramática. Bueno, aquí vamos a ir viendo, por ejemplo, con gramática, ¿ven? Y la progresión que comienza a partir de segundo básico y que se va intensificando hasta llegar a sexto, ¿cierto? Y ojo, esto está en escritura. Y también en escritura, ortografía, cómo están las progresiones. Recuerden que en este documento que yo les subo, las progresiones y lo que se va agregando como dificultad para el año siguiente está en anaranjado, ¿cierto? En estas letritas anaranjadas. ¿Acá? También cómo está el tema del vocabulario, de cómo ir aplicando, por ejemplo, así como acá, estrategias para determinar el significado de ciertas palabras y incorporar el vocabulario tanto en los textos orales como en los escritos. Y también algunas características de la exposición. Y bueno, en general ustedes tienen el material de las progresiones, porque yo se las he pasado, se las he compartido antes y también las subí al sistema, a la plataforma. Entonces, cuando ustedes necesitan revisar algo, cuando tengamos que hacer talleres, ustedes los pueden encontrar ahí, ¿ya? Ahora vamos a continuar con la gramática. Yo siempre les presento a ustedes este abanico del lenguaje donde aparece forma, uso, todo, y atraviesa todo esto la gramática. Bueno, aquí les muestro cómo la gramática se relaciona con cada uno de estos elementos, como por ejemplo la fonética, la morfología, la sintaxis y la pragmática. Ya revisamos ese día cómo empezamos a ver letra por letra lo que tiene relación con, voy a checar acá, fonología, eh, cómo se relaciona con eso, cómo nos ayuda a analizar también los morfemas, los sintagmas, los lemas, y cómo nos permite también ir ordenando a través de la sintaxis las oraciones para que tengan un sentido, ¿ya? Y bueno, a través de la pragmática lo vamos a ver un poquito más adelante, porque acá, bueno, aquí les voy a mostrar eh, otro mapa conceptual, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la guía, ¿ya? Pero que en general esto tiene relación con lo mismo, con la morfología y la sintaxis, ¿ya? Lo que me gustaría que nos quedara como base para poder comentar desde donde nos planteamos para enseñar nosotros gramática, y en el caso de ustedes en estos momentos que son estudiantes para aprender gramática, es cómo entendemos la gramática en base a, eh, al contexto. Cómo nosotros entendimos y analizamos incluso en la escuela la gramática como un conjunto de reglas que hay que aprenderse para poder analizar una oración, sujeto, predicado, núcleo, qué sé yo. ¿Ya? Y cómo, sí, eso es importante porque es necesario aprenderse esas reglas que son las de nuestro idioma, por ejemplo. Eh, pero necesitamos ir un poquito más allá y analizar para qué me sirve a mí aprenderme ese listado de reglas, aprenderme qué es un adjetivo, qué es ¿para qué? ¿Para qué me sirve? Durante la clase, que fue muy entretenida, por lo menos para mí, pudimos conversar y conocer experiencias de algunos compañeros que también tenían así como una cuestión, como un trauma, como que no se sentían muy cercanos a la gramática, a pesar de que sabían que tenían que aprenderla. De hecho, cuando dije, vamos a pasar conceptos y contenidos de gramática, y todos como, Entonces, eh, es porque tenemos esta idea que fue como aprendimos en el colegio, y que era porque tal vez así se pedía a través de las bases de ese momento que nos enseñaran. Sin embargo, nosotros ahora tenemos que plantearnos desde otra perspectiva, considerando también el enfoque comunicativo que declaran nuestras bases curriculares y la teoría sociocultural que el tío Vygotsky nos enseñó en la escritura para poder plantearnos el uso concreto de la gramática. O sea, ¿para qué nos sirve la gramática? Y recuerdo que les leí un par de citas de un libro eh,
que nos ponía ante dos situaciones. Una, entenderla como un listado de reglas, y el otro, entenderlo como una herramienta para poder utilizar de manera apropiada el lenguaje. Y creo que esa es la perspectiva, efectivamente esa es la perspectiva que tenemos que tener nosotros. ¿Para qué nos sirve la gramática? ¿Cómo la podemos hacer más amable para nosotros? Para romper esa barrera como de alejamiento que tenemos y acercarla también a nuestros estudiantes de una manera que sea útil, de una manera en que efectivamente ellos puedan sentir que les sirve lo que están aprendiendo, porque después tienen espacios para aplicar eso, tanto en sus producciones orales como en sus producciones escritas, para que de alguna manera todo tenga algún sentido, se entienda el hilo conductor. Y eso es lo que hace interesante la gramática. Y creo que a partir de eso y de entenderla también como que la gramática la podemos entender en base a una situación, a un contexto, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, nos hace entender o nos permite, nos da la oportunidad de considerarla como esta herramienta tan útil para nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a perder de utilizar esta herramienta que nos va a servir no solo ahora en la universidad para hacer clases, sino también más adelante en la vida personal, para escribir, para hablar, para conversar, para comunicarnos con alguien, para poder enseñarle de manera apropiada y cercana y útil a nuestros estudiantes? Todos estos conocimientos son útiles, pero ¿cómo hacer que ellos también lo entiendan así? Y no solo que es un conocimiento que tienen que aprender para la prueba. ¿Ya? Entonces, quiero que nos quedemos con esa idea de la importancia de entender bajo esta perspectiva la gramática, y voy a achicarme para que entendamos cómo en este sentido la pragmática nos permite acercarnos y entender como por ejemplo cómo una palabra, un concepto, un contenido se puede entender de acuerdo al contexto. ¿Ya? Entonces, y cómo una oración que está estando bien construida puede entenderse en distintas situaciones. Y les voy a poner este ejemplo que lo encontré muy bueno. ¿Quieres callarte de una vez? ¿Eso es una pregunta o es una orden? ¿Bajo qué contexto nosotros lo diríamos? ¿A quién se lo diríamos? ¿Cómo lo usaríamos? ¿Ya? Yo espero una respuesta cuando hago esta pregunta. Podrían dármela, ¿cierto? ¿Pero lo espero o no? Ese análisis lo podemos hacer a partir, entendiendo todo el contexto de la oración. Y esta otra también me gusta mucho. El viernes operaron a mi mamá. ¿Fue o no fue? ¿La operaron o no la operaron? ¿Me lo estás diciendo para que yo te pregunte algo sobre la operación de tu mamá? ¿Me lo estás diciendo para cortar o para explicarme algo? ¿Para cortar la comunicación? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el contexto en el cual se está diciendo esta oración? ¿Y con qué intención además yo lo estoy diciendo? Por eso es importante conocer la intención comunicativa de los hablantes. Y si es ambiguo puede generar confusiones, porque podemos interpretarlo de muchas maneras, ¿ya? Y en este sentido yo les puse el ejemplo de la argumentación, de cómo a través de conocer el contexto y de conocer cómo utilizar bien la gramática, podemos, por ejemplo, en la argumentación encontrar ciertos marcadores que nos indican, por ejemplo, una conclusión. Cuando yo estoy escuchando o estoy leyendo una argumentación, hay ciertos marcadores del contexto de lo que estoy leyendo también que me van a indicar que estoy llegando a la conclusión. Por el contexto y por los marcadores. Entonces, si yo puedo utilizar ciertos marcadores y puedo comprender mi contexto, puedo comunicarme y utilizar la gramática para eso. ¿Ya? La semántica, bueno, evidentemente ustedes ya saben de qué se trata la semántica y me van a... la semántica nos va a servir para poder interpretar adecuadamente lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Y en ese sentido nosotros ahí podemos unir la gramática y la semántica para que nos ayuden a dar la interpretación y a través de la interpretación poder lograr lo que vamos a ver más adelante, que todavía no vemos, que es analizar los tres pilares de la gramática y analizar en el fondo una oración, ¿ya? Y este análisis no sea solo para ir determinando partes, sino además para poder darle un sentido y una razón.
Entonces, es importante que nosotros entendamos estas relaciones que entre las organizaciones textuales y la gramática y la pragmática, y además la semántica, porque nos permite analizar esto. Por ejemplo, en la pragmática, la relación entre un discurso y el contexto en el cual se utiliza. En la semántica, la relación entre el mismo discurso, pero los significados que construye, ¿ya? Y la gramática, la relación gramatical, es la relación entre este mismo discurso, pero las formas sintácticas o morfológicas que allí se utilizan. Y a través de todo esto, vamos a poder darle un sentido más profundo a lo que hablamos, lo que escribimos y cómo nos expresamos, para que se entienda mejor. En el fondo, lo que el lenguaje siempre utiliza es, a través de la economía del lenguaje, es tratar de decir con la menor cantidad de palabras posibles un mensaje bien construido y que el otro lo comprenda. ¿Ya? En la próxima clase vamos a profundizar más en estas relaciones de los pilares de la gramática, así que los necesito así como muy despiertos, con muchas ganas, porque a pesar de que no es algo tan complejo, sí es algo que necesita nuestra concentración, ¿ya? Así que eso, chiquillos, al menos por esta semana. Ánimo, cuídense y nos vemos la próxima semana. Que estén bien.